El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Alma bendice al Señor repotente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, alma y salterio entonar, conduce paciente con mano paterna, te perdona, te coloca al peligro. Venid y ved las obras de Dios, terrible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él se enseñorea con su fortaleza para siempre. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Salmos 66, versículos 5, 7 y 8. Apreciado oyente, le invitamos por los siguientes minutos a concentrarnos en la segunda parte de la meditación sobre este Salmo de David, el Salmo 66, junto al pastor Tony Ochoa, desde España. Se trata de la segunda parte de su tema titulado ¿Por qué debemos adorar a Dios? En nuestra anterior edición escuchamos la primera parte, contenida entre los versículos 1 al 7. Hoy culminaremos con la porción comprendida entre los versículos 8 al 20. Que el Señor fortalezca su mente y su espíritu para atesorar y poner por obra lo que hoy atenderemos. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestras vidas. Claro que es bueno porque Dios es digno de alabanza y nuestra alabanza ha de ser racional y con entendimiento. Y esto es lo que hace aquí David, ¿no? Recordar que Dios les salvó de Egipto y que también les hizo pasar por el río Jordán con gran poder y temor de sus enemigos. ¿Tú sabías que el ser humano teme a Dios? Puede que mientras todo les vaya bien no lo parezca, pero ¡ay! Cuando las cosas se ponen feas. Claro que los hombres le temen a Dios, pero lo ridículo es que le temen y no le hacen caso. Y no hacerle caso es rebeldía, y los rebeldes no serán enaltecidos. ¿De qué se está acordando aquí David y por qué dice lo que dice de que los rebeldes no serán enaltecidos? Vamos a ver esta parte de la historia en Éxodo 9, versículos del 27 al 35. Y fíjate tú, porque resulta que después de 7 plagas, dice lo siguiente: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Yahvé es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yahvé para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Yahvé y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahvé es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía la presencia de Yahvé Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Yahvé y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Yahvé lo había dicho por medio de Moisés.
Así son los hombres cuando ven el poder de Dios. Se asustan y se proponen cambiar, pero nada más. Faraón se asustó, por eso dijo que iba a dejar marchar a los hijos de Israel, pero con sus hechos desmintió lo que decía. ¿Se sometió al poder de Dios? Sí, pero no lo hizo a su voluntad, o sea, se sometió de palabra, pero no lo hizo de hecho. Y esto tenía un motivo, porque Dios es soberano. Dios no se deja manipular por la decisión de nadie, y mucho menos por el capricho de los impíos. El motivo de que Dios permita que aparentemente alguien se salga con la suya es para que nosotros podamos venir y ver las obras de Dios. Por eso más tarde el Señor le dice a Moisés, Éxodo 10, versículos del 1 al 2, dice: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para venir y ver las obras de Dios. No dice eso, pero dice para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para venir y ver las obras de Dios, no dice esto, pero para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Para venir y ver las obras de Dios no lo dice, pero para que sepáis que yo soy Yahvé. O sea, que lo provoco para que las personas puedan venir y ver las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres, para que sepáis que yo soy Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que no os dejará. Pero, y esta es la desgracia del ser humano, pero no fue esta la única vez que Faraón suplicó la misericordia de Dios, porque más tarde, por su endurecido corazón, volvió a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Yahvé vuestro Dios y contra vosotros. ¿Y qué me enseña a mí esto? Pues que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema de este siglo es que el diablo ya ha cauterizado de tal manera la conciencia y el corazón de la gente que ellos ya ni siquiera tiemblan ante el poder de Dios manifestado por todos los lados. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso, porque no le dieron la gloria a Dios, ni le dieron gracias, Yahvé secó las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. Por eso, o sea, porque no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Por eso, porque no le glorificaron ni le dieron gracias a Dios, volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. ¿Por qué? Porque los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que podemos reflexionar sobre venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres? Pues lo que vemos es la manera en la que Dios saca a su pueblo de Egipto, con plagas, con maravillas y con poder. Y esto es lo que recuerda David. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos recordar que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿De dónde nos sacó a nosotros el Señor? ¿Y cuál es la obra más impresionante sobre los hijos de los hombres que produjo en nosotros esta liberación? Para recordarla, ¿cuál es? ¿Cuál es la obra con mayor poder de Dios? Obra a la que si no le hago caso, como Faraón no hizo, producirá hechos terribles en mi vida. ¿Cuál es la obra de Dios a la cual todos deberían venir para ver y temer? Pues la obra de Cristo levantado de entre los muertos, dando con ello, con la resurrección, evidencia de muchas cosas. Una, de nuestra necesidad de salvación, y otra, de que esta vida no es realmente lo que vemos. Unos pocos años de mala vida y luego se acabó, sino que hay una vida eterna para ser vivida o con Él o fuera de Él. Muchos se burlan de nosotros diciendo que Dios no es digno de que perdamos nuestro tiempo en su alabanza.
pero claro que Dios es digno, por eso yo le adoro. No debo olvidar la obra de Dios por mí, a Jesús derramando su sangre por mí en una cruz. No debo olvidar que Él me creó y que Él también me redimió, y si esto no lo olvido, entonces yo le podré adorar. Pero es que además esto me debe llevar a la iglesia. Me debe llevar a la iglesia para, versículos del 8 al 9, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y esto habla de una comunidad. Y también me debe llevar a la iglesia para poder recordar juntos que, versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. ¿Cuántas veces Dios ha protegido nuestra alma y nuestra vida del desastre? ¿Y cuántas veces no nos hemos dado ni cuenta de eso? ¿Y cuántas veces sí que lo hemos visto, pero no se lo hemos contado a nadie? Pues hay que contarlo y recordarlo juntos. Por eso, iglesia, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y esto juntos en la iglesia para que el mundo lo vea. Que no nos avergonzamos de darle la gloria a Dios. Es lo que siempre vemos en los salmos. No solo vemos una relación personal con Dios, también vemos una relación comunitaria con Dios. Y en este salmo vemos estas dos partes. David nos anima a adorar a Dios junto a todo el pueblo, pero es que además, más adelante en los versículos del 13 al 15, vamos a ver a David adorar a Dios de una manera más íntima y personal, porque él va a presentar holocausto en su casa. Vemos pues que la adoración ha de ser pública y también ha de ser privada, pero hay gente a la que le falta una de estas dos partes, o adora solo a Dios en lo personal, ¿no? Y aquí en la iglesia dice que eso no, que él en su casa tiene suficiente, malo, porque seguramente no es verdad. O sí hace oír aquí la voz de su alabanza solo en la iglesia, malo también, porque eso me indica que muy probablemente en casa, y cuando digo casa me estoy refiriendo a cualquier sitio que no sea en la iglesia, digo que muy probablemente en casa su relación personal con el Señor es inexistente. No nos engañemos, la alabanza es un síntoma de salud espiritual. Sin alabanza hay algo en nuestra vida que nos está indicando que hay algo que no funciona. Está bien que lo sepamos. Y aunque ya sabemos que la alabanza no solo es cantar, aquí David explícitamente en el versículo 1 habla de la palabra cantar, y aquí en el versículo 8 que tenéis ahí dice, haced oír la voz de su alabanza. Y los salmos son poemas escritos para ser cantados, y muchos de ellos en alabanza comunitaria. La adoración es un estilo de vida que abarca mis pensamientos, mi corazón y mi obediencia, y esto todo el tiempo, porque si no, como dijimos al principio, terminaré adorando cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo tienes que poner la atención en Dios para adorar a Dios? Porque si no, en cualquier momento vas a terminar adorando otra cosa. Vuelvo a repetirlo, esto en todo tiempo, y siempre con la vista puesta en Cristo, porque si no, terminaré adorando cualquier otra cosa. Es un estilo de vida, pero precisamente por eso, porque es un estilo de vida, la adoración también ha de ser comunitaria, porque nosotros también nos desenvolvemos en la comunidad. Te voy a decir algo, si tu vida privada es una vida de alabanza, cuando vengas a la iglesia no te costará nada la adoración pública y comunitaria, pero vas de tener una vida privada de alabanza. Yo espero que nadie de los que viene a la iglesia se aburra aquí o que nadie deje de venir porque le caiga mal a alguna otra persona de la congregación, porque si te aburres en la iglesia o te cae alguien de aquí mal, tengo una mala noticia para ti. ¿Sabes cuál es? Pues que te vas a pasar la eternidad adorando y además lo vas a hacer eternamente con el que tienes a tu lado. Así que acostúmbrate, pídele al Señor hacerlo con un corazón limpio. De hecho, la adoración es ser iglesia y ser iglesia es adoración, ya que todo lo que hacemos en la iglesia como iglesia le adora a Dios. ¿Sabías? Cuando tú estás escuchando la palabra es como si estuvieras a los pies del Señor adorando. Cuando tú vienes a la iglesia para tener comunión con el resto de tus hermanos, aunque no lo sepas, estás adorando a Dios. Cuando tú oras con tu hermano apoyándole en su petición, tú estás adorando a Dios. Cuando tú participas de la cena del Señor, ¿qué piensas que estás haciendo? ¿Solo recordando? No, estás adorando a Dios. Y cuando tú estás cantando con tu hermano, estás como un solo cuerpo adorando a Dios. Por eso si hay alguien hoy aquí que esto que acabo de decir no lo está haciendo, que no se justifique y que lo ponga delante del Señor, que intente arreglarlo delante del Señor, porque no hay ninguna justificación. Si hay alguien hoy aquí que no adora pública y personalmente a Dios, es sintomático de que hay algo que no funciona, que no va bien en su vida, porque lo personal se refleja en lo comunitario y al revés. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Esto es una canción. Esto es una canción y esta canción solo la puedes cantar tú y tus hermanos, nadie más. Ni el mundo le va a cantar,
porque desprecian la obra redentora de Cristo en la cruz, ni los ángeles lo van a hacer. El mundo porque desprecia y rechaza la salvación de Dios, y los ángeles es que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esta canción habla de lo que Dios ha hecho y habla del cuidado personal que Dios ha tenido con nosotros, al sacarnos a la libertad, ¿no? Al sacarnos de Egipto, al preservar nuestra alma de los ataques de los egipcios, que lo que pretendían era que no fuésemos libres en el Señor, al no permitir que nuestros pies resbalasen cuando pasamos el Jordán, o sea, a la nueva tierra de remisión. El Señor no permite estas cosas. Sabéis que nos persiguen egipcios, ¿entendéis lo que quiero decir, no? Todas esas personas o nuestro propio pecado que intenta que no sigamos al Señor y llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Es una canción que habla de eso, lo que Dios ha hecho para preservar la vida de nuestra alma, pero ¿sabes que hay otra canción? Es otra canción que también habla de lo que Dios hace. Es otra canción más que también refleja el amor de Dios. ¿Has escuchado lo que acabo de decir? Porque es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de leer los siguientes versículos. Es otra canción más que habla del amor de Dios. Versículos del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Y es que después de la libertad de salir de Egipto, nosotros, todos nosotros, y yo creo que muchos nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos otra experiencia por la cual debemos darle gracias y la gloria a Dios. Las bendiciones vienen de Dios, pero las tribulaciones también. Tú nos probaste, oh Dios, dice David. Y creo que esto ya lo hemos experimentado bastantes aquí. Pero es bueno verlo en la Escritura. ¿A que sí? Es bueno verlo en la Escritura, porque esto me hace ver que el enemigo no va a conseguir tumbarnos. Es bueno saber esto, que esto no es algo que el enemigo lo va a hacer porque puede hacerlo, sino porque Dios permite que lo haga. Y se lo permite porque es bueno para nosotros. Es más, es Dios quien lo hace porque es necesario para nosotros. Estoy hablando de las pruebas. No es porque Dios nos quiera hacer daño, y es que a veces pensamos así porque nosotros somos así, pero Dios no. Y un buen ejemplo que podemos ver en la Biblia sobre la relación que hay entre la prueba y la abundancia es el de Job. A Job Dios le sacó a abundancia después de las terribles pruebas por las que permitió que pasase. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es ver el corazón de Job durante la prueba. Prácticamente al inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 20, dice Job al Señor: en la prueba, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor alabado. Está cantándole al Señor durante la prueba, Dios permite estas situaciones en nuestra vida porque Él nos ama. Yo sé que esto es difícil de comprender. ¿Cómo no lo voy a saber? Pero mira el mejor ejemplo todavía de la Biblia al respecto, ¿no? Es un ejemplo todavía mejor que el de Job. Es el ejemplo de Cristo. Y es que en estos versículos podemos ver a Cristo, fíjate, porque después de que el Padre le metió en la red, de que puso sobre sus lomos pesada carga, de que hizo cabalgar hombres sobre su cabeza y de que le pasó por el fuego y por el agua, le sacó a abundancia. Es muy ilustrativo y muy gráfico el versículo 10, porque cuando el platero afina la plata, no lo hace porque él quiera conseguir algo feo y malo. Lo que pretende es todo lo contrario. Pretende conseguir algo hermoso y con un propósito bueno. Yo no entiendo de joyería, pero tiene sentido pensar que después de haber permitido a la plata pasar por el fuego de la prueba para quitar de ella toda la escoria que venía adherida, el platero la afine hasta que pueda ver su rostro sobre ella. Y esto me dice que Dios no dejará de afinarnos hasta que pueda contemplar su rostro, el rostro de Cristo en nosotros. Y lo que esto significa es que vamos a estar siendo afinados siempre. Porque siempre quedará algo en nosotros que no refleje a Cristo. Así que paciencia. Adorar a Dios en las pruebas no es fácil porque mientras somos afinados sentimos dolor. Pero qué bueno es saber que ese dolor no es porque Dios no nos ama, sino por todo lo contrario. Porque nos ama y porque tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Y otra cosa más. ¿Te acuerdas de esas promesas que le haces a Dios cuando lo pasas mal? Yo no soy partidario de hacerlas porque normalmente, y debido a nuestro engañoso corazón, tienen el propósito torcido
de hacer variar la voluntad de Dios o de comprar la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos lo parezca cuando así lo hacemos. Pero te recomiendo que si las haces, versículos del 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, Selah. Casi seguro que este salmo es de David, porque solo un rey como David podía ofrecer sacrificios tan costosos. Y aunque es verdad que cumplir la voluntad de Dios es mejor que ofrecer sacrificios, una de las cosas que yo he aprendido en mi relación con el Señor es la siguiente. Si hay algo que me he propuesto hacer delante de Él cuando yo estaba atribulado, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo no quiero ser como Faraón, que prometió soltar al pueblo, a los hijos de Israel, cuando veía el poder de Dios, cuando las cosas le iban mal, ¿no? Y las pruebas que estaba pasando Faraón, pero que luego no cumplió. Porque yo, si actúo así, me demostraré a mí mismo que mi boca dice una cosa que mi corazón realmente no siente. Y yo reconozco que pagar cuesta, ¿a que sí? Estoy hablando de pagar votos. Pero fíjate cómo debe ser un corazón que en circunstancias difíciles honra a Dios, porque Dios es digno de toda honra, aunque no nos lo parezca. Quiero mostrarte cómo es o cómo debe ser un corazón que en ocasiones difíciles honra a Dios también con sus votos. Quiero leerte la respuesta de David a alguien que le quería regalar los animales para el holocausto. Y era un holocausto que David debía hacerle a Dios debido a la misericordia que Dios había tenido con el pueblo de Israel al parar la plaga de peste por el pecado de David. Seguramente que recordaréis esta historia, es el pecado de haber hecho un censo sobre el pueblo. No es porque hacer censo sea pecado, sino que el hecho de hacer un censo en ese momento para David era un motivo de orgullo, ¿no? Para saber cuántos hombres disponía Israel. Qué curioso, porque el Señor envió una plaga y disminuyeron los hombres que quería contar David, ¿no? Pero bueno, no ese es el tema. Quiero leeros la respuesta de un corazón conforme a Dios a una persona que le quería regalar los animales para el sacrificio. Fíjate lo que le dice. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahvé mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¡Qué entendimiento! Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hoy ya no presentamos animales a Dios, ¿no?, como holocausto, pero ser íntegro y honrar a Dios con mi vida me va a costar. Porque al igual que antes ofrecer animales, ofrecer el mejor animal, era un sacrificio, costaba mucho, era tu mejor animal. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como nos dice Pablo que debemos hacer, me va a costar, claro. Antes presentar animales engordados como holocausto era algo que costaba mucho, era ofrecer lo que mejor se tenía para que se consumiera en el fuego. Y así el sahumerio, o sea, todo el humo del sacrificio, subiera como olor fragante a Dios. El animal del holocausto se consumía totalmente en el fuego y no quedaba nada para uno, todo era para Dios. ¿Estás entendiendo? Pues así va a ocurrir con mi cuerpo presentado a Dios como sacrificio vivo. Por eso cuando alguien en la iglesia se queja de solemnes tonterías, me indica que no ha entendido nada de lo que significa presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo que significa es una vida entera entregada para Él, consumida en su totalidad para Él y sin quejarse de que no queda nada para mí. Y solo viviendo así podré tener el denuedo de decir, versículos 16 al 20, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Fíjate lo que dice, si en mi corazón hubiese yo, ¿qué he subrayado?, mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El problema no es tanto la iniquidad, todos caemos en pecado, el problema es mirar la iniquidad. Por eso lo he subrayado. Y lo que esto quiere decir es que puedo tener algún pecado que no odio, que lo protejo, que lo guardo, que lo cuido, que lo mimo, que lo miro. Y al mirarlo de vez en cuando, lo que estoy haciendo es deseando que Dios no lo quite de mi vida.
Cuando alguien vive así, cuando a alguien se le avisa de algo que está mal en su vida, sigue viviendo así, es muy probable que el Señor no atienda a la voz de su súplica. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a perdonar y a regalar de su misericordia si yo me arrepiento. ¡Qué Dios tan bueno! Pero es necesario entender el arrepentimiento. Termino. Una gran cantidad de gente no cree en Dios y piensan que los que sí creemos le dedicamos un tiempo que no es necesario. Piensan que Dios no es digno de atención o de tanta atención como le dedicamos, pero se equivocan. Dios es digno de toda alabanza. Y es muy importante no perder nuestra capacidad de asombro ante las cosas de Dios y sus milagros en nuestra vida, porque cuando perdemos esa capacidad de asombro terminamos insensibilizándonos ante las cosas de Dios y nos vamos deslizando poco a poco hacia el sistema de valores que rige el mundo, como les pasa a muchos creyentes que conocemos, que ya en muy poco se diferencian del resto del mundo. No dejes de asombrarte de lo que alrededor tuyo todos los días ves de Dios. Asómbrate de lo que ves. Es así como Dios nos quiere. Y es así como Dios nos quiere porque esa es la única manera de disfrutar de la vida y de darle siempre y en todo la gloria a Dios. ¿Le das la gloria a Dios así o estás todo el día quejándote por ciego y solo viendo solo a ti mismo tus problemas? ¿Sabes por qué estás sufriendo eso? Porque tu vista está aquí, no está puesta en Cristo. ¿Ves el poder de Dios en tu vida y todas las maravillas que te rodean, o solo ves los problemas y el pecado en los demás? Solo así, al poder ver a Dios, estarás preparado para ofrecer una ofrenda del todo quemada. Y una ofrenda del todo quemada es una ofrenda de rendición incondicional y absoluta a Dios, ya que entrego todo y no me queda nada para mí. Por eso, cuando me he quedado sin nada es cuando Él puede llenarme y suplir todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te das cuenta de que no se trata de una obra en la carne? Eso sería una religión. De lo que se trata es de tener una rendición completa a Dios y dejar de luchar contra Él. Si no me vacío por completo, si no quemo por completo la ofrenda, no podré vivir jamás una vida de adoración. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. El Señor les bendiga.